el mercado sigue denotando cierta fortaleza porque nos encontramos por encima de esa zona. En el medio plazo tenemos el desarrollo de otra nueva estructura determinada por estos puntos de inflexión, tanto por arriba como por abajo, que nos delimitan definitivamente un nuevo contexto de rango. Un contexto de rango que, si os acordáis, en esa cuadrilla que digo que tenemos que estar analizando continuamente para discernir o para identificar huellas a favor de compradores y vendedores, ya tenemos una primera huella a favor de los compradores, que es el hecho de encontrarse por encima de esto. La tendencia precedente o la estructura precedente del mercado es una acumulación. Entonces, mientras el mercado permanezca por encima de dicha acumulación, tenemos que añadirle un input a favor de que la subsiguiente tendencia del mercado, de que la próxima o el próximo efecto que suceda tras la construcción de esta causa sea acumulativa. Más huellas que nos gustan a favor de la acumulación. Pues aquí sí estamos viendo un comportamiento del volumen en disminución. Bueno, pues es otra huella que establecemos, como digo, a favor de los compradores. Otra huella que debemos tener en cuenta, que también he citado antes y que, si bien es cierto que sucede en edades muy tempranas, pues también está ahí, y es este TESA máximos. Si entendemos que este es el Valle Climax o el Valle Exhaustion, el AR y el ST sucede por encima del Valle Climax y por tanto es aquí donde se delimita la parte ya de parada de esta tendencia alcista para dar inicio a una lateralización. Y como esta parada ha sucedido con un test sobre máximos, determinamos que hay de alguna manera cierta urgencia, cierto momentum, cierto ímpetu a favor del lado largo. Hay cierto desequilibrio a favor del lado largo, ¿vale? Entonces ya tenemos tres huellas. Tenemos el contexto, porque venimos de esta acumulación. Tenemos este test a máximos tras o como evento final de determinación de la fase A de parada de la tendencia, el test en fase A. Y tenemos el comportamiento del volumen en disminución. Vale, Rubén, esto quiere decir que ya está, que va a subir, porque ya tenemos todas estas huellas y es muy difícil que se pueda dar lo opuesto. No, quiere decir que en este preciso momento, ¿vale? A día de hoy, viernes 6 de octubre, la mayor parte de las huellas, o algunas de las huellas más importantes, la tenemos a favor del lado largo. Esto no quiere decir que mañana, pase lo que sea, se añada nueva información al mercado. Recordad que estamos en un entorno de total incertidumbre, donde cada acción del mercado modifica las acciones futuras de otros participantes, y esas acciones futuras es una retroalimentación constante. Sucede una noticia, se añade nueva información al mercado que hace actuar a los participantes de una manera, y cómo se desarrolle el efecto que haya tenido el mercado de esas primeras acciones contribuyen a generar una bola de reacciones en cadena y puede cambiar sustancialmente el origen o las huellas que inicialmente estamos viendo. Esto lo que te estoy diciendo es que mañana sucede lo que sea que hace cambiar la valoración de los agentes en el Bitcoin. Imaginaos que mañana se encuentra, alguna vez he puesto este ejemplo, se encuentra alguna falla dentro del sistema de seguridad de la blockchain o de Bitcoin. Que alguno me dirá, ¿eso es imposible? No lo sé. Yo no soy un entendido de esto. Te estoy poniendo un ejemplo para que lo entiendas. Si mañana se encuentra una falla de seguridad en las transacciones de Bitcoin, ¿qué sucederá? Pues que da igual que aquí se haya acumulado previamente. Todos y cada uno de los participantes van a ir, evidentemente, corriendo a su broker a vender o a intentar vender los Bitcoin que tienen. ¿Y esto qué va a hacer? Caída. A cero. Nos vamos a hacer. De igual manera, si estamos aquí y esto tuviera huellas distributivas, imaginaos, esto es un poco para que entendáis el razonamiento y la dinámica de por qué analizamos de esta manera y la capacidad y la rapidez que tenemos que tener en la mente para cambiar de escenario si es necesario. Imaginad que esto tiene pintas distributivas, que tenemos un shakeout brutal, una sacudida, como digo, exagerada, un descubrimiento fallido por la parte superior, picos de volumen inusuales, comportamiento, como siempre digo, distributivo, y en este punto en el que gran parte de los participantes del mercado están posicionados en corto o tienen previsiones bajistas, dice Amazon que aprueba Bitcoin dentro de su plataforma como moneda de cambio. ¿Qué sucede? Pues que esto le da igual, que la nueva información es tan potente que echa por tierra todo esto y lo que hace es ¡fum! Para arriba. Esa es la dinámica en la que nos encontramos. Por eso cuando dicen Bitcoin falla, Wyckoff falla, pues hombre, pues fallará como cualquier metodología, ¿no? de trabajo, pero si entendemos esto, entendemos la dinámica, cómo se mueven los mercados. No se trata de fallar o no fallar, se trata de, con la información que tengo ahora mismo, hay más huellas a favor de un escenario. Entonces, intentaré buscar oportunidades operativas a favor de ese escenario. ¿Eso dice o establece un único sentido direccional? No. Es un ejemplo y lo acabamos de ver también en el SP500. Lo que establece es que hay una mayor probabilidad, en base a esas huellas, de que el mercado vaya en esa dirección, pero no por ende tenemos que apostar la casa a que vaya en esa dirección. Porque pasa lo que sea, los NFP que han sido el informe No Fan Perros, el CPI, el desempleo,
1000 millones de noticias, 1000 millones de informes pueden hacer cambiar la valoración de los participantes en un determinado momento. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo fundamental va antes que lo técnico. Si Bitcoin tiene una estructura distributiva, pero como digo, Amazon, Bezos dice que acepta Bitcoin como moneda de cambio, ¿qué va a hacer? Ni estructura distributiva ni leches. Se va para arriba porque añade valor a la valoración de Bitcoin. Fundamentalmente, Bitcoin ya tiene más valor porque ya sí que se puede utilizar en términos más operativos, de andar por casa, de comprar. Ya sí que puede ser realmente útil. Es un poco la dinámica. Dada la información que tenemos hasta el momento presente, ¿qué es lo que más probable que suceda? Y ahí actuamos. Entonces, volviendo un poco para atrás, estamos en total equilibrio y aquí el mercado puede hacer lo que quiera. Si determinamos que esto es el fin de la fase A, fase B, momento donde el mercado está construyendo la causa subsiguiente, visitas a la parte superior y la parte inferior de manera continua. Puede estar rotando entre esos niveles todo el tiempo que quiera. Operativa, como dije en el último directo, favorecer la reversión bajista en la parte superior y favorecer la reversión alcista en la parte inferior. Operativa en fase B y buscando como evento de test en fase C esa sacudida final. Yo en el corto plazo hoy, por ejemplo, pensaba que se iba a ir para abajo porque hemos visto una sacudida, ahora la mostraré, y estamos en una zona lo suficientemente interesante, que es el BIPOC de esta estructura, una zona de equilibrio que puede generar múltiples rechazos, como hemos visto continuamente, pues aquí y en mayor o menor medida también aquí hemos visto, era una zona interesante como para valorar buscando este movimiento. Además, en el más corto plazo hemos visto un brutal giro nube que denota debilidad y otro giro nube menor que también denota debilidad. Ambos comportamientos, como digo, que añaden presión bajista, que muestran esa determinación por parte de los vendedores de empujar el precio a la baja. Esa era un poco la dinámica de por qué planteaba la posibilidad de, tras esto, enviar el precio. En principio comentaba esta posibilidad de ir a por esta antigua zona de negociación y en el más largo plazo confirmar esto como una distribución, ruptura y test y visitar esos nuevos niveles. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que tras esta sacudida, el mercado ha dejado ahí un pequeño test y ha ido a visitar esa parte baja de la estructura. Y a partir de ahí, noticia en el SP500, el NFP y para arriba. A lo mejor, y este es un ejemplo de lo que estaba comentando, a lo mejor estaba todo prácticamente no organizado, pero sí el mayor posicionamiento de los operadores era hacer esta visita a estos niveles que acabo de decir por los últimos comportamientos. Pero ha sucedido algo, se ha añadido nueva información que el mercado lo ha visto de manera positiva y es por eso que se ha generado este giro, ni más ni menos. Las huellas aquí sí que eran distributivas. Las huellas aquí no vemos una disminución clara del volumen, vemos todo este volumen, una parte intermedia y que nace desde aquí, tras una sacudida. Entonces había ciertas huellas distributivas, había ciertas huellas de que la debilidad, pues quizá era el factor imperante en el mercado, sobre todo también evidentemente con este brusco giro nube. No era para nada descabellado la posibilidad, como digo, de visitar, de romper, testear aquí y visitar esa parte baja. Se añade nueva información, el comportamiento de los participantes cambia y se hace ver en el mercado. Es un poco, como veáis, un ejemplo para que veáis un ejemplo de la dinámica, de cómo deberíamos o cómo a mí me gusta analizar y la manera que yo intento que se analice, que es intentar ser lo más objetivos posible con los elementos que tenemos enfrente de la pantalla y hacer una valoración. Inputs a favor de compras, inputs a favor de ventas. Es un poco mi punto de vista.